el pleno y dar la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros. En segundo lugar, después del episodio vivido ayer, sí que quería dar las gracias a todos los trabajadores municipales y a todas las personas que colaboraron ayer en el episodio que vivimos, que afortunadamente se resolvió sin las consecuencias que se podían prever y darles las gracias porque fueron más de 24 horas de una dedicación muy intensa y muy grande. Y a partir de ahí pues vamos a empezar el pleno y el punto 1 del expediente del pleno es el expediente 2919/2021, aprobación inicial si procede del presupuesto para el ejercicio 2022. En las dos comisiones que hemos hecho anteriormente, pues ya se ha hablado del presupuesto participativo, también se ha dado cuenta de lo que se está trabajando en cuanto a presupuestos con perspectiva de género. En el expediente están todos los informes y a mí siempre que me gusta decir que siempre que se aprueba un presupuesto es un momento ilusionante en el que se vislumbran los proyectos que se ejecutarán en el próximo año. Este es el tercer presupuesto de esta legislatura, que se va a ver marcado por aquello que a principios de 2020 se presentaba como poco más que una gripe y que ha acabado poniendo a todo el planeta en una situación muy complicada, causando dolor, sufrimiento y penurias. Pero en la vida todo es cuestión de actitud y la actitud nos hará ser más fuertes y nos ayudará a gestionar la pospandemia de manera que nos permita salir fortalecidos. Eso es lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento, seguir trabajando y gestionando para que nuestro pueblo avance al ritmo que ya lo está haciendo. Todos tenemos en mente los grandes proyectos e inversiones que se nos presentan para Zaya, Centro de Especialidades, SIES, el Cartegui, Etxeti, Obras de encauzamiento para Aranguren, eliminación de tramos de vías del tren, pasos a nivel, Centro de Producción Artístico. Son proyectos ilusionantes y transformadores que avanzan con esfuerzo y trabajo. Sí, con muchísimo trabajo, porque muchas de las gestiones y los trámites que se decían que estaban hechas en pasadas legislaturas no lo estaban. Pero, como decía, la pandemia nos ha marcado y, por desgracia, nos sigue marcando. Por ello, este presupuesto busca cerrar en la medida posible algunas de las cicatrices que nos está dando la pandemia. Nuestra máxima es que nadie se quede atrás. En este contexto, como no podía ser de otra manera, hemos optado por la congelación de las tasas un año más. Por eso, también, aunque podríamos centrar esta intervención en hablar de las obras y mejoras de servicios previstas y recogidas en la memoria de los presupuestos, quiero hacer hoy especial hincapié en la potenciación que vamos a llevar a cabo en este próximo año de los distintos programas que propician el equilibrio social, que ahora, dadas las circunstancias, son más necesarios que nunca. El proyecto Ikasgune, de apoyo escolar, es más necesario que nunca para mejorar el rendimiento de muchos alumnos y alumnas. Actualmente se benefician del servicio 60 menores de nuestro municipio. El refuerzo del tupper solidario, ampliando los menús y las fechas aquellas en las que sean más necesarias. Se han repartido 4.868 raciones en el año 2021, entre las 126 familias más vulnerables de nuestro pueblo. El apoyo jurídico a mujeres, propuesta que nació de los presupuestos participativos del pasado año y que ha venido para quedarse, al verse que desgraciadamente es necesario. Sánchez psicológico a todos nos ha afectado la situación vivida y el apoyo psicológico se está mostrando muy necesario en muchos casos. Solo entre agosto y octubre se han atendido a 21 personas. El programa contra la soledad, que pasará del formato telefónico al presencial, dando otros apoyos a los usuarios del servicio. El servicio gratuito de mediación, que permite resolver los conflictos de manera distinta y evita que se reproduzcan en el futuro. Más de 120 personas se han beneficiado de este servicio hasta septiembre de 2021. Ayudas a las personas con distintas capacidades, pues tienen unas necesidades muy especiales y difíciles de cubrir. Se han recibido ya solicitados y esperamos llegar a más personas. Osasun Gela, que da servicio a los alumnos de los centros poniendo a su disposición personal especializado en temas de salud en un entorno amable para ellos. Del 1 al 31 de octubre se han atendido a 26 alumnos y alumnas. Todos estos servicios se nos hacen ahora más necesarios que nunca y tienen la máxima de no dejar a nadie atrás. Será también un año de participación. Al Consejo de Igualdad, al Consejo de Infancia y la Adolescencia se une Euskadi Lagun Colla, que dará participación a los mayores de nuestro municipio y se iniciarán los procesos participativos con la juventud de nuestro municipio. Este equipo de gobierno aborda y mira el futuro con ilusión.
Construir el pueblo se hace de muchas maneras, pero sin duda una de las mejores, si no la mejor, es poner el pueblo en positivo, sentir el orgullo por él y, por supuesto, hablar bien de él, y esto en Zalla ha cambiado. Esto se puede hacer de muchas formas, desde la cultura, poniendo en valor todo aquello que tenemos, Burumburu, La Mella, paisajes espectaculares. Lo haremos creando nuevas rutas y visitas guiadas que hasta ahora han debido ser muy medidas y esperemos que lo podamos hacer en condiciones normales. Lo haremos publicando el trabajo de toponimia, que sin duda hará que todo el pueblo se sienta identificado con él, fortalecido en el espíritu de pertenencia. Mejorando el servicio de limpieza, donde aumentamos de 170.000 a 260.000, un 58 más la limpieza viaria. El desarrollo económico local, tan necesario. Trabajaremos desde lo pequeño en el apoyo a los comercios del pueblo, al apoyo al emprendedor, hasta la atracción de proyectos de mayor envergadura que se ven en Zalla como el lugar ideal para instalar un proyecto empresarial. Porque sí, hablar de Zalla en positivo atrae y va a traer más inversiones y empleo. Joseba. Bueno, sí, gracias, Juan. Bien, en cuanto a presupuestos, no parece que no estamos muy de acuerdo. Nuevamente, y a diferencia de la memoria de 2020, donde se podían ver los objetivos del equipo de gobierno para ese ejercicio, así como la concreción del mismo a través de acciones concretas a presupuestos más adelante, este año la propuesta de presupuestos vuelve a no reseñar los proyectos y acciones donde se gastará el dinero, lo cual ha hecho que la labor de introducir enmiendas por parte de la oposición sea como hacer un ejercicio de adivinación y vuelve a inducir a pensar en el problema que tiene este equipo de gobierno con la transparencia de sus acciones. No entendemos que el equipo de gobierno no baje a tierra sus propuestas, lo mismo que no entendemos que desarrolle un plan de legislatura si luego no lo vincula a su propio presupuestos. En lo que no tiene problema el equipo de gobierno es en continuar gravando a las arcas municipales con 32.000 euros anuales destinados a una empresa de comunicación, cuando ya dispone entre su personal de profesionales suficientemente acreditados para realizar esta labor. Se han encadenado contratos con la misma empresa de confianza y aunque puede que legalmente sea posible, todos y todas sabemos que Zalla no necesita un cargo de confianza que gestione la información a publicar, porque eso está lejos de trabajar bajo normas de transparencia e induce a pensar precisamente en todo lo contrario. Con la aportación de Udalkutxa de casi 900.000 euros adicionales con respecto a los presupuestos de 2021, las partidas de casi todos los programas han recuperado las asignaciones de 2020 y, obviamente, Zalla se beneficiará de ello. Incluso el Ayuntamiento ha decidido apostar por enmiendas de Zalla Bay a anteriores presupuestos y ha incluido la reforma del barrio de Ligeti, las mejoras en los pasos a nivel, la asistencia para introducir criterios de calidad de servicio en la administración pública o el aumento de la dotación para algunas asociaciones. Que nos hubiera gustado, por otra parte, que alcanzara a todas, como reiteradamente hizo el anterior equipo de gobierno. Aplaudimos también el cambio de actitud en el equipo de gobierno cuando aumenta la dotación para actividades de la biblioteca y que no tengamos que recordarle, como el año pasado, que este lugar es uno de los polos culturales más atractivos del pueblo y que hay que mimarlo continuamente. Pero junto con la biblioteca está la ludoteca, donde no entendemos que después de muchos años siendo gestionada por personal propio, ahora esté en manos de una empresa privada. Y dado que no había razones objetivas para esta situación, solicitamos que se vuelva al modelo anterior. Y siguiendo con la infancia, y dado que el presupuesto para actividades en este grupo de edad también se ha aumentado, aunque no sepamos para qué, porque nada se dice en la memoria ni en los presupuestos, solicitamos que se ahonde en el conocimiento de las teorías de Antonio Tonucci de la ciudad de los niños por parte de los técnicos municipales y que los derechos del niño al juego y a la conquista del espacio público ocupen la importancia que se merecen. En el mismo sentido, nos gustaría que se tratase con las acciones orientadas a la juventud y que también se han visto incrementadas su dotación. Esta edad tan sensible y que supone un cruce de caminos vital para muchas personas de Zalla debería incluir en estos presupuestos con acciones bien definidas de programas de ocio sano, orientación vacacional, ayudas a la movilidad o en el
vocacional. Ay, perdón. Vocacional. Bueno, vacaciones también. Ayudas a la movilidad o al fomento del emprendizaje, entre otras cuestiones, y no quedarse en el simple cursos y actividades donde todo cabe y nada se concreta. Acabamos de mencionar el ocio sano y, como no podía ser de otra manera, el fomento del deporte es una de las actividades más claras. 32.000 euros ha aumentado en estos presupuestos el equipo de gobierno para actividades deportivas, de las que nada sabemos porque nada se dice nuevamente en qué consisten o qué hay de novedoso frente al año pasado. Sí hemos visto que se ha paquetizado la aportación a ciertos clubs en una sola dotación de 80.000 euros, frente a los cerca de 68.000 del año pasado, lo que induce a pensar que podría introducirse un nuevo modelo de distribución con unos criterios de concurrencia competitiva. Si así fuera, desde Zaya Bay solo podemos aplaudir esta decisión y pedirle al equipo de gobierno que haga todo esto con la máxima sensibilidad y que vele siempre por la continuidad de todos los clubs sin poner en riesgo su existencia. Aquí nos jugamos mucho y, dada la reciente experiencia de este equipo de gobierno con la gestión del contrato del polideportivo, donde los zayarras van a tener que pagar de sus arcas casi 300.000 euros más que hace 2 años, esperemos que al final no tengamos que lamentarnos de este cambio. Y es que el polideportivo es una de las piezas claves de este municipio y, pese a que en esta ocasión, como en las dos precedentes, el equipo de gobierno incluye en su memoria la redacción del proyecto de remodelación del polideportivo, pero luego no somos capaces de encontrar esta partida por ninguna parte. ¿Será este año la buena? Esperemos que sí. Cabe recordar en este punto que la nueva empresa del polideportivo tiene entre sus deberes elaborar un informe de necesidades, y esto no debería dilatarse más en el tiempo, porque este polideportivo necesita una buena reforma ya. Lo mismo que lo necesita el frontón de Aranguren, porque después de felicitar el año pasado al consistorio por incluirlo en los presupuestos de 2021, esto no se ha llevado a cabo. Y ahora el equipo de gobierno dice que la reforma va a ser integral. Veremos. Aranguren necesita que este espacio cerrado esté en plenas condiciones porque es el único espacio de estas características del que dispone para ofrecer actividades a sus vecinos. Y hablando de vecinos, parece que la limpieza es una de las mayores prioridades a tenor de la importancia que se le da al equipo de gobierno a su proyecto estrella de urbanismo en la memoria de este año. Obviamente es importante, pero se sigue poniendo el acento en más recursos, que está bien, y se obvia la acción de los mismos, que es lo que hace eficiente el servicio. Y así llegamos al apartado de obras de urbanismo, donde en la memoria se citan algunos proyectos: Gastecentro, Policía Local, Plaza de la Inmaculada, Ligeti, pero ahí se acaba toda la información, porque después en los presupuestos, tanto en planeamiento como en vías públicas, las partidas se diluyen en epígrafes como planeamiento, inversiones, infraestructuras, estudios, etcétera, sin poder sacar más información. La memoria de estos presupuestos, antes de dar paso a la residencia y EBZ, terminan con el apartado de medio ambiente, donde este año el estudio de calidad del aire, que nunca se ejecuta y ya lleva 3 años en presupuestos, se reduce de 100.000 a 50.000 euros. Recordamos al equipo de gobierno que la responsabilidad política del control de la actividad de Glefaran recae en el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Medio Ambiente del Gobierno vasco es quien concede la autorización ambiental integrada a la empresa y, por lo tanto, es a esa institución, que es el órgano competente en la materia, a quien le corresponde velar porque la empresa no realice emisiones que puedan suponer un riesgo para la salud de las personas y o el medio ambiente. El planteamiento de que sea el propio Ayuntamiento de Zaya quien asuma una responsabilidad que no le compete para evitar solicitar a quien corresponde que cumpla con su obligación y utilizando para ello una cantidad ingente de dinero público de todos y todas las zayarras, nos parece totalmente improcedente y hasta obsceno. Por lo que reiteramos que, mientras no se produzca el cese definitivo de la actividad de quema de madera en la empresa Glefaran, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaya solicita a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno vasco que sea este órgano ambiental quien, atendiendo a lo que ya ha recogido en la moción presentada por Zaya Bay en el pleno de 6 de noviembre de 2019, realice una medición rigurosa de todas las sustancias que se emiten en el proceso de la quema de madera,
siguiendo el criterio de la comunidad científica y que incluya esas sustancias entre los parámetros a controlar en el ámbito de la autorización ambiental integrada concedida a Glefaran. ¿Y qué hay de la residencia? Pues que este año se propone una inversión de 100.000 euros para empezar a desarrollar una de las acciones del plan estratégico, como son las unidades convivencionales. Veremos si este modelo funciona, pero más suena a huir hacia adelante que a una verdadera solución para esta institución que ha optado por la inversión y no por optimizar el gasto, como se proponía en el informe elaborado en 2019 por un experto en el sector. En cuanto a pedir a la Diputación que asuma sus obligaciones haciéndose cargo de la residencia, ya ni hablamos. De EBZ poco podemos decir, salvo que en la memoria solo se recogen las funciones habituales de EBZ y solo luego en varias de las partidas adivinamos algunas de las partidas asignadas, como la del Encarterri Fest, que sube un buen tijeretazo y que probablemente veamos convertido en otra cosa distinta a lo que fue, y que marcó una fecha en el calendario esperada con ansia por muchos encartados. Tras todo esto, al igual que el año pasado, aparte de todo lo mencionado arriba que se refiere a la propuesta realizada por el equipo de gobierno, desde Zaya Bay hemos propuesto crear las siguientes partidas que tampoco aparecen entre las prioridades para este año y que en total suman 82.000 euros, los mismos que este ayuntamiento está dispuesto a gastar en el estudio de calidad del aire y en una empresa de comunicación que nada aporta a nuestro municipio. Las propuestas eran 10.000 euros para la realización de un estudio sociolingüístico para estudiar el estado actual del euskera en Zaya y poder aplicar las políticas adecuadas de apoyo a su fomento e implantación. El equipo de gobierno aceptó 4.000 euros para esta partida. 30.000 euros para llevar a cabo la tercera fase de reurbanización de la plaza y unir la cubierta con el skate park a través de una zona ajardinada y de ocio que comunique ambas infraestructuras. 10.000 euros para la compra de equipamientos industriales, PLCs, entrenadores neumáticos, células automatizadas, mini robots que permitan ampliar la oferta formativa de los cursos impartidos en Encarlán, tanto para personas en paro como trabajadores que se quieran reciclar. Otros 30.000 euros para implantar nuestro propio plan Gastedi y 2.000 euros de participación ciudadana con jóvenes del IES y del LHI para que diseñen cómo les gustaría que fuese el nuevo instituto. Aquí el equipo de gobierno ha aceptado 2.000 euros, pero dirigidos a la movilidad. Agradecemos al equipo de gobierno la parte de esas enmiendas que se ha tenido en cuenta y cerramos como las abrimos, recordando al equipo de gobierno que los presupuestos son una herramienta de gestión y no una herramienta de propaganda. Y por ello, en la memoria de los presupuestos se vuelve a hablar de algunos proyectos que luego carecen de toda presencia en las partidas económicas de los diferentes programas. Y por contra, no aparecen la mayoría de los proyectos que luego se agrupan en epígrafes generalistas del presupuesto. El equipo de gobierno está en su derecho de elaborar los presupuestos como crea necesario, pero desde Zaya Bay no podemos apoyarlos ni atendiendo a la forma ni al fondo de los mismos, más aún teniendo dos partidas como las mencionadas anteriormente, el estudio de calidad del aire y la partida para la empresa de comunicación, que creemos totalmente improcedentes y, por lo tanto, nuestro voto será en contra. Eskerrik asko, Joseba. Josu. Bueno, yo creo que en otra ocasión ya lo he dicho, presupuesto es pre y supuesto, y por lo tanto a mí me parece que lo que se ha presentado a todas luces es suficiente y nada de la intervención del grupo opositor, en este caso Zaya Bay, mejoraría ese presupuesto. En todo caso, sí, lo cambiaría sin más. No aporta prácticamente nada positivo al presupuesto que se va a aprobar y, por lo tanto, a mí lo que me parece es que lo que hay que hacer es trabajar durante todo el año para sacar adelante el presupuesto que se aprueba, y, en todo caso, si ese presupuesto, según se va desarrollando, no produce los efectos que plantea, pues lógicamente en ese momento se pueden plantear y se deben plantear las medidas que haya que plantear. Creo que es un presupuesto
decente, bien hecho para los tiempos difíciles que estamos viviendo unos tiempos que son muy complicados y que probablemente le van a obligar al ayuntamiento a algunas medidas de las que plantean el presupuesto, quizás no desarrollarlas porque no encuentre la posibilidad, si es que no cambian los tiempos que estamos viviendo. Y creo que lo mejor, el papel más responsable que debieran tener cualquiera de los concejales de este ayuntamiento, al margen del partido político al que pertenezcan, es colaborar precisamente en el desarrollo de las acciones que contiene ese presupuesto. A mí eso es lo que me parece que se debe hacer en estos momentos, abandonar un poquitín la reivindicación, que como no es un partido político, no llamaré política, de quien la hace, y creo que son reivindicaciones, en todo caso, excesivamente caprichosas. Por lo tanto, yo voy a votar a favor, lógicamente ya lo sabía todo el mundo aquí en esta sala, pero en todo caso es que me parece que quien ha tenido responsabilidades en este ayuntamiento y las ha ejecutado de forma tan extraña, tan libertinas en su momento, no tiene derecho en estos momentos a plantearle al ayuntamiento ningún tipo de propuesta de este tipo, del tipo que se han presentado, porque muchas de las cosas que ahora se critican son cosas que vienen de hace unos cuantos años. Y en aquellos años nadie movió un dedo. Por lo tanto, si ahora el equipo de gobierno fuera capaz de sacar adelante algunas de estas cosas, de estas propuestas, lo que está haciendo es sencillamente cubrir las carencias de aquel equipo que era muy populista y muy poco decisivo para el bienestar de los ciudadanos de Zalla. O sea que votaré a favor. Es que ricasco eso. Bueno, respecto a eso, decir que el presupuesto se ajusta al plan de legislatura, que no puede ser de otra forma. El grado de cumplimiento que tenemos marcado a septiembre es de un 54,9. Y como he dicho, el presupuesto busca restablecer un equilibrio social en aquellas áreas que entendemos que se están viendo muy afectadas por la pandemia. Es uno de los objetivos que busca el presupuesto. Se hace referencia, lógicamente, a algunas inversiones que no son municipales o que son supramunicipales, porque tienen una incidencia clara en todo lo que vaya a suceder en el futuro del municipio. Y creo que deben estar reflejadas en la memoria, al igual que se reflejaban anteriormente, quizás con otros criterios y buscando otros objetivos. Aquí simplemente es poner el valor en lo que se va a hacer, porque creemos además que es bueno para la imagen del pueblo que estas cuestiones figuran y que sean públicas y que se conozcan. Por lo demás, entendemos que el presupuesto es un presupuesto equilibrado y que busca relanzar el municipio y hacernos salir de la situación en la que estamos mucho más fuertes de lo que estamos hoy en día. Joseba, ¿algo más? No, sin más, no vamos a hacer una discusión ahora de los presupuestos, pero claro que es bueno, es obligado moralmente y legalmente presentar unos presupuestos y por la normativa de transparencia también que sean cuanto más detallados y más claros para que el ciudadano los entienda, igual que se hace el presupuesto participativo, igual que tienen que ser los presupuestos públicos y que estas sesiones se graban. Por todo ello, cuanto más precisos sean y más transparentes, en una palabra, pues mejor para todos. Estamos obligados a ellos, además. Gracias. Gracias, Joseba. Una cosa más, Jesús. Sí, que yo cuando oigo estas cosas a mí me gustaría saber cuáles están los dos encendidos. Me gustaría saber cuáles son las precisiones que hay que hacer. Me gustaría saber cuáles son las precisiones que hay que hacer, porque en todo caso yo leo los presupuestos y más o menos sé hacia dónde conducen la acción municipal. Y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, no sé si hay que explicar e incluso, no sé, todo lo que vaya a ocurrir durante el año, aunque vaya a ocurrir 6 meses después. No sé, habrá que consultarlo con alguna bolita de cristal.
Es que recasco eso. Bueno, vamos a pasar a votar la aprobación inicial de los presupuestos. Aldeko botoak, kontrako botoak. Punto 2 del orden del día, expediente 3632/2021, aprobación si procede la modificación del presupuesto 12-2021 por transferencia de crédito entre distintos programas. Rosana. Bueno, la modificación del presupuesto por transferencia de crédito, como se ha comentado antes en la comisión anterior, se realiza para llevar adelante dos actuaciones, como son la indemnización del contrato del polideportivo y la adquisición de los terrenos de Sollano para las obras que se van a hacer de las aceras. Vamos a votar a favor, lógicamente. Eskerrik asko, Rosana Joseba. No, nada. Josu. Aldeko botoak, abstentzioak. 3. Expediente 526/2020, aprobación si procede de la indemnización a reconocer a la empresa Gestiesport por suspensión parcial del contrato de gestión de instalaciones deportivas como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia COVID-19. Rosana. Tal y como aparece en el expediente, el informe de la secretaria recoge que no queda justificada la pérdida de ingresos solicitada por la empresa, pero sí, en cambio, un aumento de gastos debido a la situación que hemos vivido, ¿no?, de la pandemia. Esos dos gastos se van en concepto de la devolución de abonos solicitados por parte de socios y, por otro lado, la contratación de un monitor. Vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Rosana Joseba. No tenemos nada que decir. Josu. Aldeko botoak, abstentzioak. Expediente 4, punto 4, expediente 1787/2021, aprobación del convenio de cesión de uso con reserva de aprovechamiento urbanístico colindante al sector R2 El Carmen Oeste de Zalla y resolución de alegaciones. Egunon. Sí, bueno, traemos el convenio al que hemos llegado con las 9 familias de Zalla. Es un terreno que necesitamos para captar, para poder darle continuidad a la urbanización. Y como bien explicó John en la comisión, se dan 3 escenarios. Por intentar resumirlo y sed un poco benévolos, que no soy jurista. 1, si no se aprueban las normas, antes de 4 el avance y 8 el plan general, en el que se haría con la valoración que tiene actualmente los terrenos. Y otros 2 si se aprueban las normas. Si se aprueban las normas, pues tendrán la calificación que tengan esos terrenos y aquí se abre un abanico. Si los instrumentos necesarios para poder desarrollarlo están aprobados, pues esas personas con sus derechos harán lo que tengan que hacer. Y si en 15 años no está aprobado, esas herramientas pagaría el ayuntamiento lo que valgan esos terrenos en función de lo que el plan general haya dicho que están calificados. Eso sí, nos quedaríamos con los derechos urbanísticos. Con lo cual, pues, si se aprueban las normas, en ningún caso hay merma para el ayuntamiento. Si no se aprueban las normas, dentro de 4 u 8 años habría que hacer el pago de los terrenos. Agradecer, como ya hicimos en comisión, la predisposición de las 9 familias para colaborar y llegar a un entendimiento y que el convenio llegue a firmarse y que entendemos que esto es un paso más para poder hacer realidad el centro de especialidades, que es un buen convenio, que hasta mínimo dentro de 4 u 8 años no se produciría una salida de capital y mientras tanto disfrutamos del terreno. En caso contrario, nos arriesgaríamos a retrasar la construcción del centro y esto entendemos que desde luego por esta corporación no es razonable. Vamos a votar a favor de llegar a acuerdos con vecinos, como es el caso que nos trae hoy. Eskerrik asko. Joseba. Sí. Bueno, nosotros ya dijimos en comisión que de momento dudábamos en comisión, teníamos claro que nuestro voto iba a ser en contra, hemos estado dándole una vuelta y el voto no puede ser afirmativo en ninguna manera.
Después de atender a las explicaciones de Jon López de Beristain en la comisión informativa y de leer los informes de la arquitecta municipal y de la secretaria del ayuntamiento, no vemos motivo para cambiar el sentido del voto indicado en dicha comisión. Este convenio que hoy se trae a pleno responde a una decisión política del equipo de gobierno, tal y como la propia secretaria dice refiriéndose al mismo. A juicio de quien suscribe, teniendo en cuenta los instrumentos de ordenación pormenorizada aprobados, la obtención del suelo puede alcanzarse por diferentes vías. El convenio que se somete a aprobación no es precisamente a priori la vía más adecuada, si bien la ponderación de las circunstancias concurrentes y considerando criterios de oportunidad que presiden la actuación política, se estima conveniente por el equipo de gobierno optar por la firma del convenio que se informa. O sea, a juicio de la secretaria, la obtención del terreno no se realiza de la forma más adecuada y solo invocando el principio de oportunidad por el valor estratégico de la futura infraestructura a construirse, se justifica su cabida legal dentro del marco normativo, dejando bien claro ella que esta es una decisión política del equipo de gobierno y que tan válida es esta opción como la que presentó Zaya Bay. Y es precisamente por esto, junto con la indefinición para valorar a día de hoy el aprovechamiento urbanístico lucrativo de este convenio, tal y como señalaba la arquitecta municipal, aunque a título orientativo aporte una banda de valores técnicos estimativos, lo que hace de este convenio un auténtico encaje de bolillos para saltarse el procedimiento normal que habría que realizar en una situación como esta, que no es otra que la propuesta por Zaya Bay. Máxime cuando, después de escuchar al señor López de Beristain, este convenio que permite al ayuntamiento adquirir un terreno, cuando esto lo debería de haber hecho el mal llamado propietario único, cabe desarrollar un proyecto de urbanización que pivota sobre un convenio de 2008, convenio que Zaya Bay ha denunciado en múltiples ocasiones por su falta de justificación legal por parte de los técnicos municipales. Ahora va a permitir, se ajuste o no a derecho, que se lleve a cabo esta operación. Una operación, por otra parte, en un sector donde también hay intereses privados, además de un hospital, y cuyos beneficiarios se están aprovechando de la excepcionalidad que aporta el principio de oportunidad a una infraestructura pública. ¿Va a asumir eso el equipo de gobierno también? Porque eso también hay que valorarlo. Desde Zaya Bay no creemos que una institución pública tenga que retorcer la ley para ajustarla a sus necesidades, a lo que es peor, a la de terceros. Un ayuntamiento que vele por los intereses generales no debería abrir puertas que no sabe a dónde pueden conducir, por mucho que los servicios jurídicos contratados minimicen el riesgo y nos traten de convencer de ello, aludiendo solo al riesgo económico. Un riesgo que la propia técnica municipal encargada del urbanismo no puede valorar y que la secretaria haría de otra forma. Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, en lo que se ha leído, voy a votar a favor, pero en lo que se ha leído hay algunas frases que no son verdad. Yo por lo menos no es lo que he escuchado de los ni del alcalde ni de los técnicos municipales. Nada de eso yo lo he escuchado de ninguno de ellos. Es verdad que cada uno puede tener una forma diferente de llegar al mismo resultado, pero en todo caso que alguien me explique por qué hay que acudir a una fórmula expropiatoria si se alcanza ese mismo objetivo de una forma más pacífica. Llamémosle, por llamar de alguna forma, de una forma más pacífica. Zaya Bay, en los 8 años que estuvo gobernando este ayuntamiento, ¿cuántas cosas expropió? Que me diga cuántas cosas expropió Zaya Bay. ¿Por qué? Primero, porque la fórmula expropiatoria obedece a determinadas condiciones especiales de aquello que se pretende conseguir. Y ahora, no sé por qué, igual se llevan mal con estas familias y en lugar de aceptar una fórmula de acuerdo que permite sacar adelante el proyecto, pues lo que se plantea es una fórmula expropiatoria. Pues será que no vota Zaya Bay, esa familia o lo que sea. Pero en todo caso, a mí me parece que
ese proyecto es un proyecto muy importante para el pueblo de Zaya, que hay que sacarlo de la mejor manera posible y lo más pronto posible, pero de la mejor manera posible, y que a los ciudadanos, desde luego, no conviene ni avasallarles ni esquilmarles, que es lo que en estos momentos en que no tiene que tomar la decisión, está planteando Zaya Bay. Esquilmar y avasallar. Eso no lo hizo nunca cuando estaba en el gobierno. Es más, solucionó algunas cosas a golpe de talonario. Y como solucionó algunas cosas a golpe de talonario, pues entonces no creo que en estos momentos estén en disposición de plantear las cosas como las plantean aquí en los debates. Y, por lo tanto, a mí me parece que lo que aquí se plantea, la fórmula que se está poniendo sobre la mesa, es una fórmula válida, porque no solamente plantea de qué forma pretende el ayuntamiento tener esos terrenos para poner el servicio que se pretende poner, sino que además plantea qué es lo que se puede hacer y lo que se va a hacer si esa primera fórmula no saliera adelante. Pero creo que habrá que dejarle al ayuntamiento y al equipo de gobierno, pues no sé, las manos, no voy a decir libres, pero por lo menos no habrá que amarrárselas así y habrá que dejarle las manos un poquitín libres para que consigan realmente que aquí venga un centro que creo que es necesario para Zaya y que, diré más, habiendo un consejero de Sanidad socialista en el gobierno vasco, estuvo aquí en este mismo despacho con el alcalde de Zaya Bay hace por lo menos 7 años, y Zaya Bay no dio un solo paso para resolver los problemas. Por lo tanto, es que hay veces que Zaya Bay se pone plumas y plumas además de colores, y claro, pues eso no es lo que ha hecho Zaya Bay mientras ha estado en el ayuntamiento, que por cierto no sacó ni uno de los proyectos estrellas. Es que ricasco eso. Perdóname, Joseba, que estaba apuntando, o expropiación o modificación del plan parcial, es lo que proponéis. Es que he oído plan parcial, pero ya no sé si estabais diciendo la modificación del plan parcial. No hemos propuesto expropiación en ningún momento. De hecho, él ha hecho su discurso, bueno, pues ha hablado. La propuesta de alegaciones de Zaya Bay lo que planteaba era que el ámbito en el que está ese plan desarrollado, que se ponga como tiene que ser urbanísticamente. Y eso implica que esa pusqueta, como dijo aquí John López de Beristain, que se meta dentro del ordenamiento como corresponde. Y eso es, básicamente, volver atrás a un punto en el que nosotros podamos, de alguna manera, esa propiedad junto con la otra propiedad se pongan de acuerdo para simplemente que eso esté bien. Claro, que me parecía haber oído eso, pero como estaba apuntando no sabía si era eso lo que había oído. Vale. Bueno. Perdona. Bueno, Zaya Bay viene a no apoyar por tercera vez la construcción del centro de especialidades. No la apoyó con el inicio del plan general. Sabíais que sin él la modificación puntual que hay que realizar en el vial norte-sur, que URA nos dice que era obligatoria, no se podía hacer, y aún así no apoyáis el inicio del plan general. La segunda, cuando no apoyáis la modificación puntual, que URA nos dice que es obligatoria para poder hacer el centro de especialidades, os abstenéis, no la apoyáis, sabéis que sin eso no se puede hacer el centro de especialidades y seguimos en la misma. Y hoy volvemos a la misma. Y hoy es la tercera. Traemos un acuerdo con los vecinos que si utilizamos el método de expropiación, tal y como nos dicen los jurídicos, lo único que vamos a hacer es retrasar el centro de especialidades y si vamos al plan parcial lo vamos a hacer años. Y volvéis a votar en contra. Traemos un acuerdo en el que no retrasamos un minuto desde el ayuntamiento la construcción del centro. No sale un euro de las arcas municipales hoy y si se aprueba el plan general no saldrá nunca. Y no resolvemos de forma traumática, como sería la expropiación,
el tema. La experiencia de Torre Mendieta ya la tenemos y todos sabemos cómo acabó. Avenida de los Trabajadores, nos encontramos con estando en un juzgado y con la obra paralizada, y llegando a acuerdos hemos conseguido que estén las aceras hechas. Y todo, porque parece que es la duda, viene avalado con informe de legalidad. Porque claro, Joseba, leer los informes de legalidad extractados está muy bien, pero los informes hay que leerlos al completo. Y la conclusión es señalar que el convenio a suscribir se ajusta a las previsiones contenidas en la disposición adicional de la Ley 2/2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo aplicables a los convenios urbanísticos. Y nos hubiera gustado que hubiera estado el plan parcial hecho y incluido todo eso, y creo que tiempo ha habido. Durante 8 años no hemos oído hablar de este terreno. Durante 8 años no hemos oído hablar de este terreno. Y venimos a hacerlo hoy. Tenemos el visto bueno de URA, tenemos el visto bueno de Confederación Hidrográfica. Osakidecha tiene el dinero puesto encima de la mesa. Los promotores están preparados para urbanizar. Tiene el visto bueno de la arquitecta municipal. Tiene el visto bueno jurídico del ayuntamiento. Y venimos hoy. Voy a ir un poquito más allá. Pero es que tiene el visto bueno del exalcalde de este pueblo, que era de Zaya Bay. Mayo de 2019. El terreno está listo y tiene todos los permisos necesarios, publicado en la revista municipal. ¿A qué venimos hoy? A volver atrás no sé cuántos años, cuando todos estamos de acuerdo en hacerlo. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más, ni menos ponerme en este tono. La sensación que cuanto peor, mejor. Eso es en la que estáis. Y desde luego ahí no nos vais a encontrar. Es que ricasco, Kepa. Joseba. ¿Puedo responder, Juan? Sí. Gracias. Gracias por los comentarios. Cuanto mejor, peor, no. Cuanto peor, mejor, no. Desde luego que no. Si alguien ha apostado por el centro de especialidades y por un plan de cauzamiento que permita ese centro de especialidades, creo que ha sido Zaya Bay. El problema, y no es después de 8 años, el problema es que estamos basándonos en un urbanismo a la carta en este pueblo, en el que retorcemos tanto la ley para que tenga cabida, y tiene cabida, de hecho se ajusta a derecho porque lo ha dicho la arquitecta, perdón, lo ha dicho la secretaria, con todos esos efectos y esos extractos, Kepa, Juanra, demás, con todos esos extractos en los que no se siente cómoda, pero que tiene que avalar, porque existe un principio, que es el principio, en este caso de oportunidad, avalado, en este caso, por una infraestructura, que es el nuevo hospital que todos deseamos y que queremos que se haga. Y que queremos además, y no dudamos que queremos que se haga. El problema es que ese procedimiento que tendría que haberse hecho tiene muchas sombras y encima todavía circulan alrededor de ese hecho convenios en los que siempre surgen esas sombras aún mayores de la carencia de determinados informes que lo avalan. Me has hablado de la modificación norte-sur. La modificación norte-sur está avalada por ese convenio de 2008, perdón, no avalada, está en juego y en pleno contacto con ese convenio de 2008 que el propio López de Beristain el otro día en esta sala dijo que se ajustase a derecho o no. Bien. Y que genera muchos problemas. Y os hemos pedido varias veces que haya simplemente, en este caso, los técnicos municipales que efectúen unos informes. Nos lo habéis retrasado siempre porque evidentemente ni aparecieron esos informes ni después los habéis querido hacer. Bueno, cuando todas esas sombras desaparezcan, nosotros estaremos a gusto. De hecho, habéis ido presentando proyectos de urbanización, aprobación inicial y demás. Hemos presentado alegaciones y llega un momento en el que os decimos en este pleno, en este mismo pleno, oye, nos sentimos satisfechos con las indicaciones dadas y no vamos a seguir adelante con más cuestiones que simplemente porque vemos que esto
esto puede retrasar las cuestiones y no queremos retrasar las cuestiones. Pero de repente aparece ese otro cacho, dentro del mismo ámbito. Y nos dijisteis el otro día que no había ningún problema y demás. Y aparece en un extracto de la anterior arquitecta municipal en el que lo vemos y simplemente hemos dicho, oye, queremos que esto se haga bien. Queremos que se junte ese cachito y que se haga bien. De hecho, la construcción que está planteada del hospital está vinculada a la urbanización de ese lugar. El hacer esa modificación de ese cacho para meterlo todo en ámbito no significa más que los dos propietarios se pongan de acuerdo y que se haga la modificación que haya que hacer urbanística. ¿Eso atrasaría? No, eso iría en paralelo a lo otro. Eso iría en paralelo. No hagamos un discurso en la que decimos que Zaya Bay parece que está metiendo palos en la rueda, cuando lo único que quiere es que no se haga urbanismo a la carta en este pueblo. Cuando lo único que quiere es que las cuestiones urbanísticas sigan un procedimiento normal y general, no por excepcionalidad. Eso es lo único que queremos. Gracias a Josu, gracias a Kepa por sus comentarios. Es que ricasco. Josu, ¿alguna cosa? Kepa. No, únicamente puntualizar. Ese terreno no aparece ahora. Ese terreno, hay un proyecto de Zaya Bay en 2019 que nos encontramos con ese terreno incluido. O sea, eso no aparece. Ese está aquí, se sabe que existe y no se mueve en 8 años, joder, es que parece que hayamos estado 8 años gobernando nosotros. En 8 años no se mueve un papel para eso que tú estás planteando, llevarlo a la realidad. De hecho, es un proyecto expropiatorio. Entonces, me sorprende que ahora me digáis, no es expropiación. Joder, pues para no ser expropiación había un proyecto expropiatorio en este ayuntamiento. Ese terreno aparece. No, ese terreno no aparece. Es que cuando uno tiene un proyecto para resolver algo, es que ya conoce que existe. Y no un día, lo conoce de años. Y no se hace nada. Entonces, querer ahora que volvamos al plan parcial y que volvamos a no sé cuántos, a dentro de no sé cuántos años, cuando todo el mundo está de acuerdo en hacerlo, no me quiero repetir, pues yo no le encuentro la practicidad, sinceramente. No tengo más que decir. Kepa, podemos estar discutiendo 2 años. Te agradezco tu comentario. Ese terreno aparece en mayo de 2019 en un informe que yo sepa, en el momento que el equipo de Zaya Bay está ya en pleno proceso de cambio de gobierno y sin más. En mayo de 2019 está el proyecto, el proyectista contratado, el proyecto hecho. Eso significa que mínimo tiene 1 año de antelación que ese conocimiento existe. Luego no vengamos con que en mayo del 19. No, tiene que ser mucho antes. Yo no sé cuándo, yo no soy adivino, yo no puedo saber en el momento. Yo te puedo decir el momento en que lo conozco yo, pero yo no sé cuándo los demás. Lo que sí sé es que hay un proyecto, con todas las unidades de ejecución, con todo el plan de seguridad y salud, con sus pliegos, con todo preparado. Luego eso años antes se conoce. No, años antes no, te lo puedo asegurar. Gracias de todas formas. Bueno, vamos a pasar a votar la aprobación del convenio de cesión de uso con reserva de aprovechamiento urbanístico colindante al sector alrededor del Carmen Oeste de Zaya y la resolución de las alegaciones. Aldeko botoak. Kontrako botoak. El punto número 5 del orden del día, vaya lata que me están dando la gafa, ya podéis perdonar, es aprobación de la declaración institucional del 25N. Rosana, por favor. Bai, irakurtzea pasetan naz. Emakumeen aurkako indarkeria larderiarako tresna indartsua da. Emakumeei zuzendua, indarrean dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori, zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gertuko pertsona maitatuenengan ere, min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkuluen arabera, bikotekideen edo bikotekide hoien eskutik indarkeria jasaten duten EAEko 10 emakumetik 6 ama-alaba adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikarioa esaten zaio emakumeari.
Hirugarren pertsona baliatuz, kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaio, violentzia motari, zeinak hankarkeria maila gorena lortzen duen haien erailketarekin. Seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekide eta bar. Istanbulgo hitzarmenean ezarritakoa aplikatuz, kasu horiek ere genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumei tratu txarra transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori, biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta edatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten, kasu horietan seme-alaben arriskua gutxisten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka ohartaraztea. Jarrera horiek adingabeen eta emakumeen birbiktimazioan eragiten duten haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantza gutxiesten dute eta aitaren gurasoalaren eskubidea babesten dute, emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzearen gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria, beren seme-alaben bidez sistematikoki egikaritzeko modu horren aurrean, bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere, euskal erakundeok indarkeria horri aurre egiteko erantzunkizuna dugu, kontuan hartuta ez direla gertakari isolatuak, egiturazko desberdintasun egoera bati erantzuten diotela, eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregatik, Zallako udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen da. Eta behar bezala hartatzen laguntzea. Besteak beste, Istanbulgo hitzarmena jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko protokoloetan txertatzea eta protokoloak eguneratzea. Horretarako, Zallako udalaren eta Enkarterriko mankomunitatearen arteko koordinazio instituzionala bultzatuko da eta indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko zutitu zerbitzuaren arteko koordinazio instituzionala ere. Era berean, indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta juridikoa emateko Zallako udalaren zerbitzua bultzatuko da. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta eskuhartze goiztiarra egiten laguntzea. Udal zerbitzuen bidez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun, polizia agenteak adibidez. Eta emakumeek beren ardurapean dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharrei eta baldintzei erantzutea. Hori dela eta, Zallako udalak konpromesua hartu du arlo horretako prebentzio prozesuei eusteko. Osasun gela, zaintza psikologikoa programaren bidez, bai eta berdintasun kontseiluak edo tokiko osasun sareak garatzen dituzten jardueretan ere. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta eskuhartzeko prozesuak hobetzea. Beren eskumenen esparruan, ikuspegi feminista duen sektore arteko abordatze integral eta holistikotik. Neurri guztien erdigunean jartzea, biktimen eskubideak eta haien ahalduntzea, eta laguntza integrala ematen laguntzea, prozedura judizialarekin duten implikazio lankidetza maila edozein dela ere. Horretarako, baterako ekintzak egingo dira gure udalerrian deribazio judizialaren bidez familia elkargune mantentzeko. Toki administrazioko langileei berdintasunari buruzko prestakuntza ematea bultzatzea. Bereziki, emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiten inplikatutako langileei, genero eta giza eskubideen ikuspegitik Zallako 5. berdintasun planean aipatzen dan bezala. Lanean jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko, herritar guztien jarrera aktiboa behar dugula indarkeria matxistari gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorarazi nahi diegu indarkeriaren biktimei laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela, besteak beste, Satebizar zerbitzuarekin indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzuarekin eta zeuk esan haurretan eramentzako telefono eta online orientazio, aholkularitza eta informazio zerbitzuaren bidez. Amendik azaroak 25 pasata dagoela, eskerrak eman nahi dizkiogu aurreko
azaroak 25ean udalera hurbildu zirenei. Mil esker, Ros. Joseba. Sí, bueno, ya se habló en comisión y no voy a mejorar yo el texto. Por supuesto que estamos a favor, como no puede ser de otra manera. Mil esker. Josu. Pues vamos a votar. Aldeko botoak. Está Ollanea y Sare. Sare. O si no la has visto, está Ollanea. El punto 6 del orden del día, expediente 3504/2021, aprobación de la declaración institucional del 20 de noviembre. Rosana. Bueno, azaroaren 20ean, aurren eskubideen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Egun horretan, 1989an, aurren eskubidei buruzko konbentzioaren azken testua adostu zen. Hori dela eta manifestu hau argitaratzen dugu. Haur eta nerabeok, sailako haur eta nerabeen partaidetzarako organoan ditugun ordezkarien bitartez, aurren eta nerabeen eskubidei buruz lan egin dugu, eta honako hau helarazi nahi diegu herritarrei. Konbentzioan jasotako aurren eskubide guztia bermatu behar dira mundu osoan. Sailan eskubide eta betebeharra ditugu, baina honako hauek egiaztatzen ditugu. Hezkuntzari, nesken eta mutilen arteko berdintasunari, munduko beste leku batzuetatik datozen aurren harrerari, ingurumenari eta gure ongizate eta osasunari dagokionez, oraindik ere eragiten diguten eta kezkatzen gaituzten arazoak daudela. Horregatik, honako eskubide hauei ematen diogu garrantzi eta honako hau adierazten dugu. Bakean bizitzeko eskubidea. Kalean pertsonekiko eta hiri ekipamenduekiko errespetua egotea, seguru eta bakean bizi ahal izateko. Hezkuntzarako eskubidea. Ikasgelatik kanpo errefortzuko hezkuntza egotea, doakoa, behar duten haur guztiek izan dezaten. Berdintasunerako eskubidea. Futbolean eta eskubaloian taldeak mistoak izatea eta adin guztietako neskek jolasteko aukera ematea. Elkartasuna. Denok laguntzea gure hizkuntza ez dakiten edo beste kultura bat duten aurrei parkeetan eta aisialdietan gurekin jolas dezaten, eta ondorioz ez daitezela bakarrik geratu. Ingurumen osasungarria izateko eskubidea. Zaiako pertsonek zaborra kalean ez botatzea eta birziklatzea. Mugikortasun bide gaurkotuagoak eta iraunkorragoak egotea. Hala nola bizikletak edo patinete elektrikoak. Eta azkenik, ongizatea eta osasuna. Pandemiaren ondoren, guztiontzako doako arreta psikologikoa eta eskuragarria egotea. Bueno, ja komentatu zen komisioan, hauxe da gure umeak egin duten proposamena, eta gure ustez, jakin behar dugu, hala nola, naiz eta aurren ikuspegitik idatzita egon, jakin behar dugu mamiateatzen eta haien nahiak jasotzen. Bai eskoa izango da, bai. Eskerrik asko, Ros. Joseba. Bueno, nada, por supuesto, a favor. Josu. Aldeko botoak. El punto 7 del orden del día es el expediente 3559/2021, aprobación de la declaración institucional del Día del Euskera. Persona, por favor. Euskara lanabez, aro berrirantz. Erabilera eremu berri eta ez formaletan ere, euskara karnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara, azkenean beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara, gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartearen bizitza erakargarri ezezik, jasangarri eta ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko ohiturak, aukerak eta guneak. Osatzen gaituzten bestengana biltzeko joera. Eta horrekin batera, ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere balitz, hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari, ez dadila funtseskorik ezearratzean geratu. Ez da euskara ere, inola erez. Gurekin batera egin dio euskarak pandemiari aurre eta gurekin irten behar du garaie. Izan ere, aro berrian, gure eta geure gizartearen zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egoera, larriaren ondoren, harreman eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta are berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean.
Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena. Zenbateraino diren ezinbestekoak komunikazio hildo eta sareak. Zenbaterainoko balioa eranzten dion komunikazioak gure zein nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, sentitu ere egiten dugu errealitate hori. Sakon-sakoneraino barneratu dugu komunikazioaren, harremanaren funtsezkotasuna. Hori da aro berriaren ezaugarri nagusietariko bat. Eta hori bera du euskarak erronka. Komunikazio eta jarduere eremu berrietan ere, naturaltasun osoz dagokion tokia hartza. Eraginkorki tinko. Euskara, euskal hiztunon komunitatearen jarrera proaktibo hori esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio. Komunikazio eta informazio teknologikoen sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zinez zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da, alor horretan ere, euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana. Besteak beste, erabilerarekin zuzen-zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen da, erakunde publikook eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik. Ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu, erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako. Adibidez, hezkuntzaren munduan, hedabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean eta beste hainbat eta hainbatetan urratsa ausartak eman behar direla eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta hoietan guztietan aurrera egin beharra dago jakina aurrera pausu sendoagoak emonez. Jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztien konpromesutik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eranztea eskatzen digu. Hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago. Behar besteko lehentasunez, euskal hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera. Eguneroko harremanetan, eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur eta kirol eremuetara igarotzean. Hori bera baita, hain zuzen ere, euskaraz bizitzearen esaneietako bat. Ezin dizkiogulako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atseden eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromesua ezinbestekoa izango da instituziook egin behar dugun ahalegina. Bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizi indarra dugu jokoan. Eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztearen erronkan. Izan ere, alor horretan euskararen erabilerak jauzi bat egiteak errotik eta norabide zeharo positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan, oso bereziki gazteengan, euskararekiko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte bestalde, berezko eskuragarri baliotsuak, hizkuntzak erabiltzeko ohituren aldaketari dagokionez eta askotariko antolakuntzarako joera dute, kluba, federazioak, elkarteak, taldeak eta barrekoak. Nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana iristeko, euskararen erabilera ez formalari bere biziko bultzada emateko, partaide gazte zein ezain gazteengan euskarantz urrats eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidearen hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara, bide lagun ez ezik lanabez eraginkor bilatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu, gure gizartea gogotsu, gure herria erabaki hartuta, abia gaitezen. Hurrengo ostialean, abenduak 3, ospatzen dugu Euskara Eguna. Hemendik gonbidatu nahi ditugu herritar guztiak parte hartzera prestatutako jardueretan, ostegunak 2 hasiko direnak. Eta hausi izango da guretzako aurten, 2022an, hasierako puntua normalkuntzarantz abiatzeko. Eta bai esan nahi dugu hasiko garela ESEP eguneratzen. Eta ESEP horretan
udal mailan egiten ditugun jarduera guztiak planteatzen, ebaluazioa egiten, jakiteko zein puntuan gauden herri mailan euskararekin eta hobekuntzak sartu ahal izateko. Eskerrik asko, Susana. Joseba? Estamos a favor. Josu? Aldeko botoak? Bueno, no habiendo más asuntos en el orden del día, se da por levantada la sesión. Eskerrik asko.